estamos en Sanidad para el Alma, le decimos gracias por continuar con nosotros en este recorrido por las Santas Escrituras. En el tema anterior estuvimos hablando sobre el rechazo. Quiero decirles que así como toda persona en alguna etapa de su vida es rechazada, así también tendrá que experimentar el duelo. De eso vamos a hablar hoy. Y usted me pregunta, ¿y por qué? Porque vivimos en un mundo de aflicción. El Señor Jesucristo en Juan 16:33 nos dijo: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es el duelo? El duelo es dolor. Es una experiencia de dolor, sufrimiento, aflicción y lamento, también de tristeza. Hay muchas causas de duelo, hay muchas causas. Nosotros nos enfocamos casi siempre en el duelo debido a la muerte, pero mira, el pecado también es una causa de duelo. El abandono o la separación, la calamidad y los desastres. Solamente te lo voy a ir mencionando. Nos vamos a enfocar después, vamos a estudiar los primeros 3 de ellos, que son el pecado, la muerte y abandono o separación como causa de duelo. También está la calamidad y los desastres que producen duelo. Y todo esto está registrado en las Escrituras. Calamidad y desastre puede leer en Esther capítulo 4, Jeremías 6, Amós 5, Joel capítulo 1. Enfermedad, Job. Tenemos la historia de Job. Y pérdidas también. Job es nuestro maestro para enseñarnos cómo atravesar aflicciones, cómo superar los duelos. Las pérdidas pueden ser de índole material, física o afectivas. Recuerdo en una ocasión, nosotros estuvimos preparándonos, capacitándonos en una escuela misionera, plantación de iglesia estábamos haciendo. Y estuvimos tratando el tema del duelo. Y hubo un pastor que ese día dice: yo no había entendido esto. Y sé que mi esposa está atravesando por un duelo en este momento. Porque nosotros dejamos todo. Ella tuvo que abandonar todo, su empleo, renunció a su empleo, dejó su familia, dejamos la iglesia, los amigos, todos los familiares y todos los vínculos. Entonces eso es como un desprendimiento. Eso fue una pérdida para ella. Y él sí veía esto en su esposa, pero no lo había entendido hasta ese día. Lo recuerdo muy bien porque esto también es parte del duelo cuando usted se separa de aquellas personas que aman. Por alguna razón tiene que separarse y no entendemos que debe atravesar ese momento y cómo podemos nosotros enfrentarlo, cómo podemos ayudarle. Cuando le toca dejar su país, dejar su tierra, dejar la ciudad, porque hay cambios que necesita hacer. Ellos están en un duelo. Muchas personas que han salido de sus tierras por fuerza mayor no llegan allá cantando, llegan tristes. Deben atravesar por un periodo de duelo. Quiero mencionar también otra causa del duelo, es la prisión. Personas que están recluidas, confinadas, aquellos que son maltratados. Mire, esposas maltratadas por sus esposos viven casi una vida. Ha habido esposas que han dicho: nunca he sido feliz. Este esposo me ha maltratado, me ha humillado. Y han vivido en duelo todo el tiempo. Ahí ligadas a su esposo y han callado. Y el hombre los ha maltratado. También hay un maltrato que es de los padres a los hijos. Hay padres que maltratan a sus hijos y por eso hemos escuchado a jóvenes que dicen: el día que yo cumpla mis tantos años me voy de casa, porque no aguanto más el maltrato de mis padres. Y ellos se mantienen en duelo. También hay padres que son maltratados por los hijos. Y esos hijos los tratan de manera muy descomedida y irrespetuosa. Y esos padres también están en duelo. En una ocasión una persona le dijo a una madre: mira, ese hijo te va a llevar a la tumba. Unas palabras muy duras, no son palabras edificantes, son condenatorias.
Y debemos ayudar a esos padres y a esos hijos que están en esta situación para que puedan ellos ser sanos y puedan superar esta situación. Bien, entonces, las causas del duelo tenemos en primer lugar el pecado. Aunque usted no se haya enfocado en esto, el pecado es la primera causa de duelo. ¿Y sabe por qué? Comencemos. Salmos 38, versos 3 al 8. El salmista dice: debido a tu enojo, oh Dios, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Los profetas amonestaron repetidas veces a Israel a lamentarse por su pecado. Eso lo puedes ver en Lamentaciones 3:39. Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto significa tiempo de descanso y alivio. El que está en pecado no puede estar gozoso. El que está en pecado está atravesando una etapa de duelo. Mira, el pecado es separación. El que está en pecado está en separación de Dios. No tiene comunión con su Creador. Y eso es el principal motivo de duelo. Ahora, el segundo es muy similar porque es la muerte. Duelo a causa de la muerte. Efesios 2, versos 1 y 5 dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay dos tipos de muerte. Y me voy a referir primero a ese tipo de muerte que es la muerte espiritual o la muerte eterna. Es cuando estamos separados de Dios a causa del pecado. Como estábamos nosotros sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Separados de Dios no hay felicidad, no hay gozo. Y la muerte física, que es el deceso, es cuando se separa el alma del cuerpo. Pero la muerte espiritual es cuando se separa el alma de Dios. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tu alma está separada de Dios. Tú estás en duelo. Tú no tienes gozo, porque el gozo del Señor es el gozo de la salvación que nos da el Señor, aún en medio de toda circunstancia. La persona que está atravesando por una etapa de duelo a causa de muerte, por la muerte de un familiar muy amado, por un ser querido, por un cónyuge o por un amigo también. A veces hay amistades que se aman entrañablemente y esas personas fallecen. Cuando estamos en esta etapa, atravesando por esta etapa de dolor, se pregunta y nos preguntamos, te digo, nos preguntamos porque yo también viví esta experiencia. La persona más cercana que falleció fue mi esposo, el padre de mis dos hijos. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo este dolor? Porque se ven los días transcurrir de manera tan lenta y parece que nunca terminaría el tiempo. Y decimos: ¿cuándo va a tardar todo esto? Pero bueno, el tiempo que tarda el duelo y la manera como nosotros lo procesamos va a depender de varios factores. Entre esos factores está la afinidad, la relación, qué tan intenso era el amor que tú le tenías a esa persona, cuál era el vínculo afectivo que tenías con la persona, y también va a depender de tu madurez espiritual, de la madurez que tú tengas realmente. A todos nos afecta, a todos nos duele, pero se va a procesar dependiendo de esos factores: el afecto con la persona, la cercanía que hayamos tenido con esa persona. Y también hay algo que aquí también debemos tomar en cuenta, y es cómo haya fallecido la persona, en qué condiciones. Cuando es una muerte trágica, el dolor es más intenso. Cuando es una muerte natural por vejez, el dolor es menor.
no he vivido la experiencia de tener una persona tan cercana, verla partir a mis abuelos, solamente mis dos abuelas. Pero sí sé que se supera mucho más fácil que cuando es una muerte trágica. Y mire, ¿qué tiempo se puede tardar el duelo? Tenemos ejemplos en la palabra. Las Sagradas Escrituras nos muestran a Jacob, la familia de Jacob, cuando él muere. Allá está en Génesis 49, el padre de las 12 tribus de Israel, que era Jacob. Cuando él muere, dice que lo lloraron los egipcios 70 días. Y José, su hijo, hizo duelo por 7 días. Cuando murió Aarón, allá está en Números 20-29. Cuando murió Aarón, el hermano de Moisés, que está en Números 20-29, dice la palabra: y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Otro caso es cuando murió Moisés. Cuando murió Moisés, Deuteronomio 34:8, dice que lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Entonces, mira, va a depender de varios factores. No es lo mismo que muera un líder, un padre, un hermano, un hijo, el cónyuge, a quien tú amas, un amigo, o si muere una persona que ha sido el tirano, el asesino. ¿Seguro? Él también tiene familiares, pero tú vas a superar y vas a poder procesar tu duelo dependiendo la afinidad que tú tengas con la persona. Eso es en principio, no te he dicho todo. Vamos a continuar. Vamos a ver las fases o las etapas del duelo, porque hay que procesarlo en etapas. Eso toma su tiempo. Y quiero ilustrártelo con una situación que vivió un pastor con su esposa. Ellos quedaron en una situación precaria económicamente. Habían quedado con una economía poco solvente en su país, recién casados. Pero ellos seguían asistiendo a la iglesia y seguían sirviendo. Dicen que un día se fueron sin dinero, no tenían cómo pagar el pasaje. Les tocó irse caminando. Pero ellos no aceptaban su realidad. Y ellos declaraban las promesas de provisión. Señor, tú has dicho que no has visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor amado, tú eres mi pastor y nada me faltará. Todas esas promesas las iban citando. Ellos estaban negando su realidad en ese momento. Y después, cuando ya avanzaron un tiempo y nada sucedía, entonces empezaron a reprender al diablo enojados. Primero no aceptan, niegan su realidad, ahora se enojan y por último empiezan: ay Señor, mira a tus hijos aquí como estamos, por favor, ten misericordia de nosotros. Pasaron a la autocompasión. Esto lo digo como una ilustración porque en el duelo se vive en diferentes etapas. Hay una etapa que se llama enojo. Una persona cuando está atravesando por una etapa de duelo se enoja y se enfada con los familiares. Si está en un hospital, la persona falleció en un hospital, se enfada y se enoja muy feo con el personal médico, los familiares, se enoja consigo mismo y se llega a enojar incluso con Dios y con la persona fallecida. Llega un momento en que dice: ¿por qué te fuiste? Y se han vuelto violentos. Te puede ver personas en los funerales cómo se vuelven a veces agresivos porque el dolor que tienen es tan intenso y no saben cómo exteriorizarlo o cómo sacarlo de sí. Y ellos entonces lo manifiestan de una manera enfadada, enojada. También se sienten a veces culpables. Hijos que dicen: yo hubiera estado con mi padre, yo hubiera evitado que él muriera. Una esposa se enojó y le dijo a uno de los miembros de la iglesia: si usted me hubiera permitido estar allí con mi esposo en la sala del hospital, él no hubiera muerto, yo hubiera orado por él, él no hubiera muerto. Y se enojó con aquel hermano. También tristeza, depresión, ese es otro estado emocional. Mucha tristeza, obviamente. Algunos se deprimen tanto que se encierran y se aíslan. Se aíslan y se vuelven muy silenciosos, no quieren hablar. Solamente están pensando en los buenos y en los malos momentos y alimentando esos recuerdos. Te estoy hablando porque ya también lo viví. Eso pasó hace varios años, eso fue en el año 95 realmente. Pero yo viví el duelo 2 veces. El primero fue cuando quedé sola.
en abandono, y luego el segundo duelo es cuando él fallece. Entonces fueron 2 etapas de duelo que tuvieron que ser procesadas en varios años. Eso no fue solamente un día ni un mes. Hay otro estado, hay otra faceta que se vive cuando se está atravesando por un duelo, cuando pasamos por un duelo, y es el aturdimiento. Tú quedas como confundido cuando recibes una noticia de la muerte de esa persona. Estamos hablando de esta causa, ¿verdad? La muerte. Duelo a causa de la muerte. También te sientes tu cuerpo entumecido, como adormecido. Otros tienen un desasosiego y agitación en su corazón. Entonces acuden algunas personas a darle aguas aromáticas y todo para ayudarles. Todo esto es reacción emocional y aún física, porque tenemos unas manifestaciones físicas durante los duelos. Algunas personas dejan de comer, se adelgazan, otras veces comen más, o también en ese estado de duelo, en esa etapa que se vive ese proceso, la persona puede volverse ansiosa. Hay muchas manifestaciones, de verdad. Yo hablo del cónyuge porque mi cónyuge, mi esposo, fue fallecido, y cuando fallece el cónyuge, pienso que es un dolor tan fuerte, tan intenso, que hay una sensación de que se ha perdido algo de nosotros, que algo de uno mismo salió y se desprendió. Y algunos especialistas, estudiosos en este tema, ellos dicen que eso que uno siente y esa sensación nunca va a desaparecer del todo. Desaparece en parte, pero todavía se puede mantener. Bueno, esto es a causa de la muerte, porque de verdad que cuando se habla de duelo, el enfoque máximo siempre es a causa de muerte. Duelo a causa de la muerte. Pero miren, primero fue a causa del pecado. Y vamos a continuar mirando ahora qué hacer para superar el duelo. No nos vamos a quedar ahí. ¿Qué hacer para superar el duelo? ¿Podemos hacer algo nosotros? ¿O dejamos que Dios lo haga todo? Miremos algo, mire, vamos a permitir ser consolados. Y yo quiero tomar en referencia la historia de la muerte y resurrección de Lázaro allá en Juan 11, versos 18 y 19. Voy a comenzar aquí. Dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Ya había muerto Lázaro, sus hermanas María y Marta estaban desconsoladas, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando estamos en esta situación, atravesando por un duelo, debemos permitir ser consolados. Y 1 de Corintios capítulo 1, versos 3 al 5, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Cuando tú atraviesas por un duelo, tú recibes consolación del Espíritu Santo. Y eso a ti te capacita para luego llevarle consuelo a otras personas cuando sufren. ¿Ves qué maravilloso es Dios? Juan 14, verso 26 y capítulo 15, verso 26 nos dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. A Él le damos gloria, le doy gracias porque Él es mi consolador. Quiero que también tú te dejes consolar por Dios. Si a esta hora te sientes enlutado o enlutada, si tienes una aflicción, si tienes un dolor en tu corazón, el Espíritu Santo está aquí para consolarnos. En segundo lugar, ¿qué hacer para superar el duelo? Quiero mencionarte: acude a Jesús. Acudir a Jesús, eso debemos hacer, porque si hablamos con Jesús, si hablamos con Él, Él también nos va a hablar a nosotros. Santiago capítulo 5, verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No podemos cantarle a un corazón afligido, porque el que le canta canciones a un corazón afligido es como el que le pone vinagre al jabón, dice la palabra. Nosotros debemos permitir que esa persona ore, y debemos también orar por esa persona para que así pueda procesar su duelo. Seguimos en capítulo 11 de Juan, hablando de la historia de la muerte y resurrección de Lázaro. Marta dijo a Jesús, está hablando con Jesús, porque eso debemos hacer, ir a Jesús, hablar con Él. Le dice Marta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A veces se nota como si fuera un regaño.
Mira, cuando estamos atravesando por un duelo, a veces nuestras palabras pueden sonar duras, pero está la manifestación real de lo que hay en el corazón. Somos honestos, somos sinceros. Ese es un momento en que se demuestra quiénes somos realmente. Se revela quiénes somos. Y le dice, mas también sé, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé, ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Cada vez que tú le hables al Señor, Él te va a hablar a ti también. Y en ese momento, háblale. En el verso 25, Juan 11, 25, le dice también el Señor Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vamos a dejar el tema por hoy aquí y vamos a continuar en el próximo capítulo hablando de qué hacer para superar el duelo. Dios te bendiga.